Hola, mis pequeños amigos y amigas, ¿cómo están? Es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes, aunque sea a través de una pantalla. Y les doy la bienvenida a los que no me conocen ni conocen este proyecto. Mi nombre es Dardo Andrés Arbiza y esto es un concierto didáctico de piano titulado Aniversario de Beethoven del ciclo Conciertos para Niños. Pero antes de hablar de Beethoven y de su música, quería comentarles un poco por qué, cuando yo era niño, me empezó a interesar el piano y la música. En mi casa no había piano ni se escuchaba música clásica. Tampoco nunca fui ni vi un concierto como el que van a ver ustedes. Pero ¿saben dónde sí hay música clásica a veces? En los dibujos animados. Y a mí me encantaba Tom y Jerry. Hay varios episodios donde ellos dan conciertos de piano, dirigen orquesta o incluso cantan ópera. Y hoy les traje para compartir un fragmento de uno de esos episodios que se llama El ratón Johann. En este episodio, Tom y Jerry viven en la casa del famoso compositor austríaco Johann Strauss. Strauss compuso una obra que ustedes seguramente conocen. Sí, el Vals de las Quinceañeras, aunque en realidad su nombre es Sobre el hermoso Danubio Azul, y vamos a escuchar un fragmento de este vals en este episodio. Como les decía, Tom y Jerry viven en la casa de Strauss, y Tom, como siempre, trata de atrapar a Jerry, pero él solo sale de su escondite cuando Strauss está tocando sus valses al piano, porque no se resiste a bailarlos, es como si fuera un hechizo. Pero un día, Strauss se va de viaje, y esto deja a Tom desconcertado, ya que si no hay música, Jerry no va a salir y no va a poder atraparlo. Entonces, a Tom se le ocurre una idea. ¿Por qué no puedo aprender a tocar yo?, se dice. Vamos a ver lo que pasa. Serious predicament. He knew that if there were no music, the mouse wouldn't waltz. Why couldn't he, the cat, learn to play? Poor little Johann. He was under the spell of the beautiful music. But, luckily for him, at that moment, the servants wondered who was playing. Amazing! A cat that could play and a mouse that could dance. ¿Les gustó el video? El narrador hablaba en inglés, pero creo que se entiende lo que pasa. Los empleados de la casa al final se sorprenden de ver a un gato que toca el piano y a un ratón que baila el vals. Este y otros dibujos animados fueron los que me inspiraron a mí a querer aprender a tocar piano y a estudiar música.
y quería compartir eso con ustedes. Ahora sí, vamos a hablar de Beethoven, porque este año 2020 se cumplen 250 años de su nacimiento. Ludwig van Beethoven nació en 1770 en la ciudad de Bonn, Alemania, y falleció en 1827 en la ciudad de Viena, Austria. Es uno de los compositores más importantes de la historia, y en su música se ven reflejados con mucha intensidad todos los sentimientos humanos. Porque para eso está la música clásica, para poder decir aquellas cosas que no podemos decir con palabras y que otros tipos de música tampoco pueden transmitir. Vamos a ver varios ejemplos de ello en nuestro concierto. ¿Conocen esta melodía? Seguramente la han escuchado alguna vez en una cajita de música. Es una de las obras más famosas de Beethoven. Hasta el día de hoy no sabemos realmente por qué la compuso, pero existe una leyenda y se las voy a contar. Se dice que una tarde estaba Beethoven en casa de sus amigos, donde se juntaban a veces para charlar y para tocar piano, y en esa reunión había una muchacha joven que estaba tocando y tocó para Beethoven. Cuando ella terminó de tocar, él se acerca y la felicita, pero le pregunta, ¿por qué no ha tocado una obra mía? A lo que la muchacha le responde, maestro, es que sus obras son muy difíciles. Era cierto, pero como a Beethoven le había gustado esta muchacha, decidió componer una pieza más fácil y dedicársela. Esta pieza estuvo perdida durante mucho tiempo y se encontró después de la muerte de Beethoven. Él había escrito en la dedicatoria en alemán para Teresa, pero el editor que la encontró, como la letra de Beethoven no era muy clara, leyó para Elisa y la publicó con ese nombre, con el que la conocemos hoy en día. Entonces lo que vamos a escuchar es una declaración de amor. Pero por momentos van a ver que la música cambia y que se hace un poco más alegre. O que también puede parecer más enojada o frustrada por algo. Bueno, en el amor pueden pasar muchas cosas y quizás esto es lo que quiso transmitir Beethoven. Pero recuerden también que siempre a la música clásica la podemos escuchar como frases que se responden unas a otras. Les voy a dar un ejemplo. La mano derecha dice una frase y la izquierda le contesta. Juntas forman un diálogo, una conversación. Lo que dice una contesta la otra. Ahora vamos a escuchar para Elisa entera y mientras escuchan, en silencio para poder prestar más atención, tengan en mente todo esto que les comenté. Y quiero saber qué sienten escuchando esta obra.
¿Les gustó la obra? Ahora vamos a escuchar una obra diferente de Beethoven. ¿Conocen este tema? Se le conoce como la Marcha Turca de Beethoven y fue utilizado como el tema de apertura de la serie mexicana El Chavo del Ocho. Beethoven compuso una serie de variaciones sobre este tema. ¿Qué es una variación? En música, una variación es cuando tenemos un tema o melodía que puede ser sencillo o complejo y que se va a repetir varias veces. Pero en cada repetición vamos cambiando o agregando algo nuevo para que se mantenga interesante. Eso es una variación. Les voy a mostrar con un ejemplo. Mozart tomó un tema muy sencillo que ustedes conocen. Estrellita, ¿dónde estás? E hizo una serie de variaciones sobre este tema. El tema y la variación 1 cambia lo que hace la mano derecha. En la variación 2 va a cambiar lo que hace la mano izquierda. Y así Mozart va cambiando cosas para mantener la obra interesante. Pero en la esencia siempre se mantiene el mismo tema, la misma melodía. Beethoven hace lo mismo con el tema de la marcha turca, pero los cambios que hace Beethoven en sus variaciones son mucho más intensos, son más drásticos. Les voy a mostrar el cambio entre el tema y la variación 1. Son bastante diferentes, pero si escuchamos con atención y si lo analizáramos, veríamos que una melodía surge de la otra. Por eso es una variación. Cambia, pero la esencia se mantiene. Ahora, estos cambios que hace Beethoven introducen una característica fundamental de su música y quiero que ustedes presten atención a ella. Es el contraste. El contraste es la diferencia marcada entre dos cosas. Por ejemplo, entre sonidos fuertes y suaves, como en la variación 2, fuertes, suave. También entre sonidos graves y agudos, como por ejemplo en el final, graves y agudos, y también contraste en el ritmo, cuando pasa de una variación a otra. Por ejemplo, viene bastante calmo y de repente va a ser más animado. ¿Notan el cambio? Eso es el contraste y es fundamental en la música de Beethoven. Ahora vamos a escuchar las variaciones sobre la marcha turca y recuerden todo esto que les comenté. Tengan en mente también esa idea de las frases que se responden, porque por ejemplo tenemos una frase y una respuesta. Y también es fácil a veces prestar atención a una música si nos imaginamos o pensamos en una historia que la acompañe. Vamos a escucharla y quiero ver qué historia se imaginan ustedes escuchando esta obra.
Espero que les hayan gustado las variaciones sobre la marcha turca de Beethoven. Y ahora vamos a escuchar la última pieza de nuestro programa para hoy. Al igual que para Elisa, es una obra que tiene que ver con la vida sentimental de Beethoven. Él no tuvo una vida fácil. Como ustedes saben, él se quedó sordo. Y es una historia muy triste, muy trágica. Un gran compositor reconocido en toda Europa que en el auge de su carrera, cercano a los 30 años, se empieza a quedar sordo. Pero esta no fue la única tragedia en la vida de Beethoven. Él siempre soñó con formar una familia, casarse y tener hijos, pero no tenía suerte en el amor. Siempre se enamoraba de sus alumnas de piano, que eran muchachas jóvenes, pero nunca pudo casarse con ninguna de ellas. Y esto fue lo que le pasó con una muchacha llamada Julieta, la condesa Julieta Guicciardi, a la que le compuso una obra, que es la que vamos a escuchar. Sabemos que Beethoven amaba a Julieta y que ella también lo quería, pero como ella era una condesa proveniente de una familia rica, una familia noble, no podía casarse con Beethoven, que provenía de un hogar humilde, pobre. Las leyes sociales de aquella época no permitían esa relación. Julieta finalmente termina casándose con un noble y abandona a Beethoven. Imagínense cómo se sintió él en ese momento. Para ella, él compuso su famosa sonata Claro de Luna, como la conocemos hoy. Una sonata es una pieza musical que tiene varias partes. Esta en particular que vamos a escuchar tiene 3 partes y vamos a escuchar la tercera, el final. Miren cómo comienza. ¿Qué les transmite esta música? ¿Alegría, felicidad o por el contrario, enojo, frustración? Piensen en lo que les conté de lo que le había pasado a Beethoven. Él está enojado, claramente. Y en esta pieza vamos a ver varios de los contrastes que yo les mencionaba antes. Vieron que comienza grave y sube hacia los agudos, pero también comienza suave y termina con un golpe fuerte. Esta pieza está llena de contrastes. Recuerden siempre esta idea. La música de Beethoven está llena de contrastes. Esta pieza en particular, como les comentaba, transmite un poco su enojo, pero también a veces hay como una especie de lamento. Y también otros sentimientos, por momentos pareciera también agitado. Pareciera como si le faltara la respiración también. Con esta pieza él quiso transmitir muchas de las cosas que sentía en ese momento. Ahora vamos a escucharla, recuerden todo lo que les conté y piensen en qué sienten ustedes escuchando esta obra.
pareció la obra? ¿Qué sintieron? Beethoven, en ese momento de su vida, se sentía muy mal. Habiendo pasado por varios desengaños amorosos y con su sordera empeorando cada día, ustedes ya se pueden imaginar cómo se sentía. Pero lo importante es que él nunca desistió y siempre siguió luchando, porque la música, el arte, lo sostuvo. Él sentía que tenía muchísimo más para dar, para hacer, para crear y para dejarle al mundo. Y por eso siempre siguió adelante. Quería contarles sobre la vida de Beethoven, además de tocar algunas de sus obras, porque es un ejemplo de perseverancia y superación. Con esto terminamos nuestro concierto. Espero que lo hayan disfrutado y que sigan escuchando la música de Beethoven y de otros grandes compositores. Les recomiendo su Quinta Sinfonía, que fue lo que escuchamos al principio, y también la Sinfonía número 9, que termina con el famoso Himno a la Alegría. Me voy a despedir con este tema y nos veremos en la próxima.